Muy bien, ante todo, muy buenos días, alumnos del quinto año de nivel de secundaria. El quien les habla es el profesor Limber Soto Guamaní. Ya está a cargo más que nada del área de biología. Entonces, a lo que yo quiero llegar es lo siguiente, que el curso de biología ya lo hemos hecho, nos hemos quedado, ya hemos hecho la parte del concepto, lo que corresponde más que nada también a sus ramas de la biología, a sus historiadores en sí. Entonces, incluso habíamos dejado un trabajo de la etología de cualquier animal. Pues bien, vamos a continuar acerca de esta exposición porque lo que se nos viene ahorita es un tema también importantísimo que nosotros tenemos que saber porque también toman preguntas acerca de lo que corresponde a preguntas de examen de admisión. Entonces, hay que ver este punto en el sentido bien esquemático, ¿ya? Hay que estar atentos a la explicación por eso, ¿ya? Bien, para seguir con las exposiciones en sí, vamos a lo siguiente. Vamos a hablar sobre los niveles de organización de la materia. Y cuando hablamos del nivel de organización de la materia, podría ser un ser vivo, ¿ya? Solamente quisiera que vean a cada rato el cursor para que se den cuenta. Estos niveles de organización de la materia los vamos a dividir en tres. Nivel químico, nivel biológico y nivel ecológico. ¿Ya? Ojo, se divide en tres partes. El nivel inicial, cuando yo pregunte cuál es el nivel químico. Y el nivel final, el nivel ecológico. Entonces, estamos hablando del nivel intermedio, el nivel biológico. ¿Por qué parte la creación de un ser vivo desde el nivel químico? Por este punto de aquí. El nivel químico se va a subdividir hasta macromoléculas. Ya, ojo. Mientras que el nivel biológico se va a subdividir hasta el organismo vivo, ya formando un ser vivo. Ya, y el nivel ecológico cuando hablamos ya del mismo ecosistema, ya toda esta zona roja. Nivel químico. El nivel químico, como vamos a basarnos a la teoría de los temas de la química en sí. Vamos a partir del nivel subatómico. ¿Qué es ni el nivel subatómico en sí? Estamos hablando de partículas subatómicas. Y las partículas subatómicas, ya que ustedes han llevado en quinto año, vamos a tratar de recordarnos en la química, las partículas subatómicas vendría a ser el protón, neutrón y el electrón. ¿Y quiénes estaban en el núcleo del átomo? Estamos el protón con el neutrón. Y los que giraban alrededor del núcleo del átomo era más que nada el electrón. Esos tres, protón, electrón y neutrón, estamos hablando de que son partículas subatómicas. Y generalmente cuando tenemos partículas subatómicas, agrupaciones, solamente quisiera que miren esta flecha siempre. Cada estas flechas de acá, dense cuenta que son agrupaciones. Ahí voy a decir que son agrupaciones de algo, ¿ya? Entonces, agrupaciones de subatómicos o partículas subatómicas me va a dar el átomo en sí. El átomo, el átomo. Nosotros sí ya conocemos el átomo porque tenemos infinidades de elementos en la tabla periódica. En la tabla periódica encontramos al oxígeno, encontramos al hidrógeno, al nitrógeno, azufre, al sodio, etcétera. Entonces, todos esos átomos son elementos químicos, ¿ya? Y agrupaciones de átomos, ¿ya? Por ejemplo, me va a dar moléculas, ¿ya? Me va a dar moléculas en sí. Por ejemplo, como les decía, el átomo de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, que me va a dar la molécula de agua, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué me va a dar en sí el elemento sodio con un elemento cloro? Lo junto, Na y Cl, el cloruro de sodio. ¿Y qué es el cloruro de sodio? Perdón, vamos a retroceder aquí. ¿Qué es el cloruro de sodio? Estamos hablando de una molécula de sal. ¿Ya? Agrupaciones de moléculas me va a dar macromoléculas. Y cuando hablamos de macromoléculas, o sea, moléculas más grandes, estamos hablando de proteínas, lipoproteínas, estamos hablando de lípidos, estamos hablando de generalmente ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, recordemos y hagan memoria, los ácidos nucleicos son el ARN y ADN, ¿ah? ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de macromoléculas, hasta allí acaba el nivel químico. Pasamos al nivel biológico. Pero agrupaciones de macromoléculas, ojo, agrupaciones de macromoléculas me va a dar organelos.
Organelos o bien organulos es lo mismo, por si acaso. ¿Ya? Organelos. ¿Y qué vendrían a ser los organelos? Son componentes pequeños que generalmente lo vamos a encontrar dentro de la célula, que nosotros como lo conocemos, que la que se queda en el citoplasma, son organelos citoplasmáticos. Ejemplos de organelos citoplasmáticos, mitocondrias, ribosomas, aparato de Golgi, retículo endoplasmático tanto rugoso como liso. El mismo núcleo. Recordemos que el núcleo es el organelo más grande que hay en la célula, ¿ya? En el citoplasma en sí. Entonces, agrupaciones de organelos o bien organulos citoplasmáticos me va a dar la célula misma. Y las células vamos a encontrarlo de diferentes formas en nuestro organismo. Las células que podemos mencionar son células nerviosas, las neuronas, células epiteliales, células sanguíneas. Estamos hablando de las células sanguíneas, leucocitos, eritrocitos, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, pues, ¿no? Otro tipo de agrupaciones de células me va a dar tejidos. ¿Ya? Los tejidos son agrupaciones que se forman más que nada de células, ¿no? Para dar los tejidos en sí. Entonces estamos hablando allí, por ejemplo, de tejido muscular, tejidos epiteliales, ¿no? Etcétera. Agrupaciones de tejidos, ojo, agrupaciones de tejidos me va a dar órganos. ¿Ya? Agrupaciones de tejidos me van a dar órganos. Ejemplo de aquí, podemos decir el estómago, podemos decir generalmente un hueso mismo, ¿ya? Podemos decir lo que corresponde a un riñón, podemos decir el cerebelo, esos son órganos y eso lo hemos visto en anatomía. Agrupaciones de órganos, por ejemplo, ¿ya? Yo he tenido el órgano más que nada, pongo como ejemplo el órgano del estómago, pero lo agrupo con otros órganos que están correlacionados casi con el estómago, por ejemplo el intestino grueso el intestino delgado, el hígado, por ejemplo. Me va a dar el sistema. Agrupaciones, si yo agrupo todo eso, me va a dar sistema. Y estamos hablando de aparatos o sistemas. Bueno, uno de esos dos. Se diferencian, eso sí, pero están por ese bloque. Aparatos o sistemas. Estamos hablando del aparato digestivo. ¿Ya? Porque he agrupado aquí cuántos órganos. Más que nada el estómago, intestino delgado, intestino grueso, hígado, por ejemplo, ¿no? Los he agrupado y me ha dado el aparato digestivo. Pero agrupaciones de varios de estos sistemas o aparatos, ya por ejemplo el aparato digestivo lo agrupo con el sistema muscular, con el óseo, etcétera, me va a dar el ser vivo en sí. Aquí, llegó hasta acá. Estamos hablando del nivel biológico ya. Hasta aquí acaba y ya es formación de un ser vivo. Pasamos al nivel ecológico, que son estos puntos rojos. Agrupaciones de puros seres vivos me va a dar la población. En sí me va a dar la población. Y agrupaciones de poblaciones, o sea, con otro tipo de raza, otro tipo, más que nada de personas según raza, ejemplo, me va a dar una comunidad, ¿no? Una comunidad. Y agrupaciones de comunidad me va a dar el ecosistema. Estamos hablando ya que más que nada nos asociamos con seres vivos, también pueden ser animales o vegetales, o con el medio ambiente, ¿ya? Y agrupaciones de ecosistema me va a dar a la biosfera, a la tierra en sí, ¿no? Y esto lo voy a recalcar en la figura. Y ahí está la figura, vamos a decirlo un poco más rápido. El átomo, por ejemplo. A ver, el átomo, por ejemplo, aquí. Agrupaciones de átomos me va a dar moléculas. Y agrupaciones de moléculas me va a dar macromoléculas. Hasta aquí acaba lo que corresponde al nivel químico. Porque después de agrupaciones de macromoléculas me va a dar lo que es el organelo o bien organulo citoplasmático. Y agrupaciones de puros organelos citoplasmáticos me va a dar la célula en sí. Ya estoy en nivel biológico aquí. Agrupaciones de células me va a dar tejidos. Tejido óseo, por ejemplo. Y agrupaciones de tejidos me da el hueso mismo, que es el órgano. Agrupaciones de huesos me va a dar, claro, el sistema óseo, ¿no? El sistema óseo del elefante. Pero le ponemos músculos, le ponemos, por ejemplo, nervios a este animal que es el elefante, no va a dar el ser vivo, ¿no? Ojo que después de órgano pasa al aparato sistemas.
Pero agrupaciones, por eso de aparatos de sistema me da el organismo en sí. Agrupaciones de puros elefantes me va a dar la población. Agrupaciones de población me va a dar el ecosistema, me estoy asociando con otro tipo de especies. Y después aquí con todo el medio ambiente que me da el ecosistema. Agrupaciones de ecosistema me da el planeta Tierra. Bien, vamos a ver aquí un pequeño video correspondiente a lo que yo estoy explicando. Tanto los organismos vivos, como un perro o una planta, como los objetos inanimados, como una piedra o el agua, están constituidos por los mismos componentes químicos, los átomos y las moléculas. Sin embargo, los organismos vivos son sistemas integrados cuyas propiedades distintivas exceden a las que resultan de considerar la suma de esos átomos y moléculas individuales. Es decir, un organismo vivo... Vamos a adelantar un poquito para que podamos aquí llegar al punto exacto. Por ejemplo, aquí creo. Aquí es. ¿Ya? En este nivel se encuentran principalmente los protones, los neutrones y los electrones que constituyen los átomos. En un siguiente nivel, los átomos individuales forman moléculas. De esta manera, pasamos del nivel atómico al nivel molecular. El nivel molecular contiene los niveles atómico y subatómico y moléculas más complejas o macromoléculas formadas a partir de moléculas más simples. Es importante entender que las interacciones entre los componentes de un nivel dan lugar a propiedades nuevas y diferentes de las que caracterizan el nivel anterior. Por ejemplo, a temperatura ambiente, el oxígeno y el hidrógeno son gases. En cambio, el agua, la molécula compuesta por hidrógeno y oxígeno, es líquida a esas temperaturas y tiene propiedades muy diferentes de las de cada uno de esos gases. En el siguiente nivel de organización surge la propiedad más notable de todas, la vida, en la forma de organismos unicelulares, es decir, que están formados por una única célula, como por ejemplo las bacterias, o multicelulares, formados por múltiples células. Todos los organismos vivos están compuestos por una o más células. Si seguimos avanzando en los niveles de organización, veremos que las células especializadas se organizan en grupos realizando una o más funciones específicas. De esta manera se forman los tejidos. Algunos ejemplos son el tejido epitelial, el tejido conjuntivo y el tejido nervioso. Distintos grupos de tejidos interactuando entre sí pueden construir órganos, como el hígado, el tracto intestinal o el cerebro humano, que presentan un grado extraordinario de complejidad. El cerebro es, a su vez, parte de una entidad mayor, el sistema nervioso, con nuevas propiedades que a su vez dependen del cerebro. Se trata del siguiente nivel de organización, el sistema de órganos. Los diferentes sistemas de órganos, como el sistema circulatorio, el digestivo, el linfático, el inmune, etc., en conjunto, forman un organismo. El organismo individual no es el último nivel de organización biológica. Los organismos interactúan y son parte de un sistema mayor, compartiendo tiempo y espacio con otros organismos. Así se construyen las poblaciones, que a su vez forman comunidades, que forman ecosistemas. El último nivel de organización es la biosfera, que comprende no solo la gran diversidad de plantas, animales y microorganismos y sus interacciones mutuas, sino también las características físicas del ambiente y del propio planeta Tierra. En resumen, en la naturaleza podemos encontrar diferentes niveles de organización de la materia, cada uno más complejo que el anterior y con propiedades que son más que únicamente la suma de las partes que lo conforman. Estos niveles, si los ordenamos de menor a mayor complejidad, son el nivel subatómico, el atómico, molecular, celular, tejidos, órganos, sistemas de órganos, organismo, población, comunidad, ecosistema y biosfera.
Para terminar, leamos un ejemplo. Un protón y un electrón forman en conjunto el átomo de hidrógeno, representado con la letra H. Aquí pasamos del nivel subatómico al atómico. Las moléculas biológicas están compuestas principalmente por 4 tipos de átomos: el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno. Bien, como vemos, allí nos agrupó bastante según el nivel de organización. Ahora pasamos a explicar lo que es el ecosistema. Vamos a este punto de aquí. El ecosistema vendría a ser agrupaciones más que nada o conjunto de especies, ya, tanto vegetales, animales, en una determinada área por el cual van a vivir. Se pueden clasificar en factores bióticos. Dentro de los factores bióticos, cuando hablamos de factores bióticos, es que los que tienen vida. Generalmente, como les decía yo, la flora. Cuando hablamos de flora, hablamos de vegetales. Y la fauna, lo que corresponde a los animales vivos, ¿no? Entonces, tanto vegetal como animal son seres vivos. Y si hablamos de factores abióticos que generalmente no tienen vida en sí, hablamos de la lluvia, estamos hablando generalmente del fuego, estamos hablando de la luz en sí, pues estaría la temperatura también, la humedad también, todos esos factores, ¿ya? Todos esos factores. Bien, espero que me hayan entendido esta parte de la explicación y muchísimas gracias. Las tareas, por favor, las actividades se las voy a dejar dentro de un rato, ¿ya, chicos? Entonces, todo esto lo transcriben, sacan un pequeño resumen, ¿ya? Nos vemos, hasta luego.